Muy buenos días a todos los presentes en Bogotá, hoy 31 de mayo del año 2019, fecha y hora señalada para llevar a cabo audiencia que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Juzgado 21, la hora del Circuito de Bogotá se constituye en audiencia pública para los efectos correspondientes. Esto dentro del expediente número 2018-60, seguido por el señor Ricardo Heraclio Latorre Osorio contra la Administradora Colombiana de Pensiones y Colpensiones y contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Se da constancia que esta audiencia va a ser grabada conforme lo establece el artículo 73 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, y en tal sentido el registro que quedará parte del acta y asimismo se incorporará al expediente. Por hacer parte les concedo la palabra para que se identifique indicando nombre, número de cédula, teléfono de contacto, dirección de notificaciones y la calidad en que actúan. Parte actora. Y actúo en la presente audiencia como apoderado especial de la parte actora. Porvenir. Buenos días. Seguros, oficinas 423-424. Su señoría, de manera respetuosa, solicito me sea reconocida personalidad adjetiva para actuar dentro del presente proceso conforme al poder de sus... Se tiene su doble calidad el doctor Juan David Palacio González, conforme a lo manifestado en la audiencia, y también se acredita con la escritura pública que es aportada a esta diligencia, la escritura número 0646 del 10 de mayo de 2019 en la notaría 65 del Círculo de Bogotá. Entonces se le tendrá como apoderado de la parte demandada por venir y asimismo en su doble calidad como representante legal para los efectos correspondientes. Ahora bien, se reconoce personalidad para actuar a la doctora Lina María Cordero Enríquez como operada sustituta de Colpensiones en los términos, fines y efectos de la sustitución que fuera aportada a esta audiencia en un folio. Tendrá por revocado el poder que hubiera sido conferido a la doctora María Angélica Aguirre Ponte en calidad de operada de porvenir. Y el otorgado a la doctora Paula Andrea Orozco Arias en calidad de apoderada de Colpensiones. Notifico esas decisiones en estados. Despacho por así prescribirlo, el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social se constituye en audiencia obligatoria de conciliación. En tal sentido les pregunto a los apoderados y partes aquí presentes si les existe ánimo conciliatorio. Colpensiones. Su señoría me permite aportar certificación número 3321-82018 de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, en la cual no se propone fórmula conciliatoria respecto del caso del señor Ricardo Heraclio Latorre Osorio. La aporto para que la misma haga parte del expediente en 2 folios. Apoderado de porvenir. Su señoría, a porvenir no le asiste ánimo conciliatorio. ¿Para actuar alguna manifestación? Parte actora. La señora juez, desde luego la parte actora viene con ánimo conciliatorio. Atendiendo lo manifestado por la parte pasiva en su integridad, pues se debe declarar fracasada la audiencia de conciliación ante la ausencia de ánimo conciliatorio, situación que es puesta de presente por el representante legal de porvenir, asimismo por la apoderada de Colpensiones, para lo cual adjunta certificación de no ánimo conciliatorio, certificación 33-21-82-018. Incorporar el expediente. En tal sentido, entonces se declarará fracasada la audiencia de conciliación y se dispondrá a continuar con el trámite del proceso, absteniéndose el despacho de poner consecuencias procesales ante la insistencia del representante legal de Colpensiones al tratarse de un tema, un punto de derecho y cuya naturaleza los derechos aquí discutidos son de carácter irrenunciable. Notifico esta decisión en estados. Sobre el despacho que la etapa siguiente, la etapa de decisión de excepciones previas, no obstante no se encuentran excepciones con tal carácter, las propuestas han sido de fondo y por tanto deberán ser resueltas en la respectiva sentencia. Notifico esta decisión en estrados. Apoderados, ¿consideran que existe alguna medida de saneamiento que vamos a adoptar en este proceso en aras de evitar una nulidad futura? Apoderado doctor. No, señora. Apoderado de porvenir. Ninguna, su señoría. Apoderada de Colpensiones. Su señoría no se avisora ninguna medida de saneamiento. Despacho tampoco observa que existe alguna medida de saneamiento que vamos a adoptar en aras de evitar una nulidad futura. En tal sentido declara saneado el proceso hasta este momento. Notifico esta decisión en estados.
La siguiente etapa es la etapa de los hechos que pueden ser tenidos por ciertos y por tanto excluidos del debate probatorio. En tal sentido, el Consejo usa la palabra partes y apoderados para que manifiesten lo pertinente teniendo en cuenta lo planteado en la demanda, en las contestaciones y si consideran que hay un hecho adicional que pueda aclararse probado. ¿Fuera, doctor? Gracias, señora juez. Revisadas las dos escritos de contestación, desde ahora la parte actora solicita que se tengan como tal aceptados y excluidos del debate probatorio el número 1, el número 3, el número 4, el número 6, 7 y 16 de la contestación dada por la sociedad administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías vista a folios 113 y 114 del expediente. De los demás hechos, pues si no fueron aceptados. Muchas gracias. ¿Fuera de Colpensiones? Su señoría, mi representada por cierto los hechos 1, el hecho primero, el hecho quinto, el hecho 29 y 30. Pese que en la contestación de la demanda se dieron por ciertos los hechos también del 2 al 4 y el hecho sexto, pues solicito que sean dejados al debate probatorio, a efectos pues que los mismos no son de resorte de mi representada. No lo ha manifestado y por estar de acuerdo el despacho en lo indicado, en algunos hechos que se han dado por ciertos, pero no eran de resorte para poderlos tenidos como confesos por parte de Colpensión. Entonces, frente a esta entidad se tendrá los hechos 1, 5, 29 y 30. Por venir. Su señoría, conforme al escrito de contestación de demanda, mi representada tiene por ciertos, aparte de los referidos por el apoderado demandante, el 22.1, el 22.3, el 22.5, el 27 y el 31. No lo manifestado. El despacho entonces declara aprobados y excluidos por cierto excluidos del debate probatorio los hechos 1, sexto, séptimo, 16, 22.1, 22.3, 22.5, 27 y 31. Haciendo precisión que los hechos sexto y séptimos es en lo que tienen que ver con porvenir, ya que el hecho está planteado de una manera genérica para frente a todas las administradoras, entonces solamente en lo que tiene que ver con porvenir. El hecho el hecho 3 y el hecho 4 que se den en referencia al Hospital Usme, pues no serían de resorte de porvenir, pese a que si fueran aceptados, ya que no podría estar a su disposición el mismo, pues tiene que ver con otras personas. Entonces se declararán los hechos que hemos mencionado, tanto frente a Colpensiones como a porvenir, probados y excluidos del debate probatorio. Notifico esta decisión en estrados. Así las cosas, entonces sería el momento de fijar entonces el litigio. Apoderado. Muchas gracias, señora juez. Para abordar la etapa de fijación del litigio y de los problemas jurídicos que se plantean desde el nivel inicial, por solicitud del señor Ricardo Heraclio Latorre Osorio, demandante en esta causa, se quiere desistir de las pretensiones 1.5 declarativa y condenatorias 2.3, 2.4 y 2.4. Las razones y fundamentos de derecho consisten en que el señor Ricardo desea continuar prestando sus servicios para su empleador como lo viene haciendo los últimos 20 años y hasta la edad de retiro forzoso, y por ello quiere tener la oportunidad de seguir cotizando y tener la posibilidad de mejorar su pensión cuando llegue a las 1800 semanas que le permite la ley 100 de 1993 en su artículo 33. Muchas gracias. Pero ante lo manifestado, entonces entiendo que se están desistiendo de las pretensiones tendientes al reconocimiento del derecho pensional, la pensión de vejez. Bajo ese entendido, usted manifiesta que el hecho de la declarativa 1.5, el despacho observa que la 1.6 también tiene que directamente que ver con esta situación, toda vez que es los intereses de las mesadas pensionales. ¿También se entiende desistida entonces la 1.6, doctor? Sí, señora. Es 1.5 y 1.6 declarativas. Sí, declarativas en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la pensión para que se lo estudie en esta demanda, ya que oportunamente y en su momento histórico el señor Ricardo lo solicitará nuevamente ante Colpensiones. Muchas gracias.
La 2.5, doctor, de condenatoria. Al micrófono, doctor. Esa pretensión no, porque también puede afectar lo que tiene que ver con el traslado de régimen pensional en la Perfecto, devolución doctor. de los aportes del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de ahorro de prima media con prestación. Teniendo en cuenta lo manifestado, entonces el despacho acepta el desistimiento de las pretensiones declarativas 1.5 y 1.6, así como las 2.3 y 2.4 condenatorias. Este desistimiento, evidentemente, ante la naturaleza de las pretensiones que está viendo, no tendrá los efectos en este asunto, pues no se tramitará, no se decidirá. Sin embargo, eso no es óbice para que en una oportunidad futura pueda presentarse pretensiones dirigidas en este sentido, dada la naturaleza de irrenunciabilidad de las mismas. Solamente para este efecto de este proceso se tendrán desistidas las mismas. Notifico esta decisión en estrados. Las cosas, entonces, el litigio se centrará en determinar si es nulo o ineficaz el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad del señor Ricardo Heraclio Latorre Osorio, efectuado con la administradora de fondos de pensiones y cesantías por venir, debido a que se presenta un engaño, error, asalto en la buena fe del demandante, y si como consecuencia le existe derecho a la devolución de la totalidad de los aportes, rendimientos, bono pensional y semanas de cotización depositadas en su cuenta de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida, administrada por Colpensiones. Asimismo, tiene derecho a que se condene por la indexación de sumas de dineros que no sean susceptibles de intereses moratorios para evitar la pérdida del poder adquisitivo y las costas del proceso. Ahora bien, en este sentido sería el objeto del litigio, por tanto el despacho debe estarse a lo que se encuentre probado. Notifico esta decisión en estrados. La etapa siguiente es la etapa del decreto de pruebas. En tal sentido, el despacho se pronunciará sobre las pruebas que han sido pedidas por cada una de las partes. Frente a las pruebas pedidas por la parte actora, se tendrán las documentales que obran a folios 21 a 67 del expediente. Se hacen unos requerimientos para la parte demandada. Esto es extractos de los aportes. Observa el despacho que estos ya se encuentran en el expediente, y la proyección de una expectativa pensional al demandante. Frente a este pedimento, el despacho considera que para este objeto del proceso no es relevante, no es necesaria la prueba, no sería útil en las resultas del mismo, entonces no accede a que que se requiera la parte actora para parte demandada para que sea aportada la misma. Frente a las pruebas de la parte demandada a Colpensiones, se tendrán las documentales que obran a folios 86 a 90 y las que fueren expedidas por esta entidad que fueron aportadas por la parte actora. Se solicita la rectificación de unas declaraciones extrajuicio apoderada a Colpensiones. Su señoría, teniendo en cuenta que no hay declaraciones extrajuicio dentro del presente proceso, solicito que no sean tenidas en cuenta esta solicitud. Gracias, apoderante. Efectivamente, pues no se tendrá esa solicitud probatoria, ya que en este proceso no obran declaraciones extrajuicios a ratificar. Frente a porvenir, se tendrán documentales sobre a folios 127 a 178 y se decreta el interrogatorio de parte del demandante. Notifico esta decisión en estrados. Estas serán las pruebas del proceso. Acotar que si bien en auto que cita la audiencia se ha hecho un requerimiento para el apoderado, la parte actora, frente a una documental, el despacho no tendrá esta prueba, no decretará una prueba de oficio en tal sentido, toda vez que pues con el desistimiento de las pretensiones referentes a la pensión se hace inocuo a la misma. Ahora bien, apoderados, cuento con su anuencia para constituirnos en audiencia de trámite y juzgamiento. ¿Apoderado actor? Sí, señora, por supuesto. ¿Apoderado por venir? Sí, señora. Colpensiones. De acuerdo, su señoría. En cuenta todo lo manifestado, el despacho se constituye en audiencia de trámite y juzgamiento que trata el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. En tal sentido, vamos a proceder entonces a la práctica de las pruebas que habían sido decretadas, que no es otro que el interrogatorio de parte del demandante, ya que las demás pruebas de carácter documental ya se encuentran en el expediente.
Apoderado, venga, revisamos. ¿No la decretamos en el momento de decreto de pruebas? Revisamos su demanda, pero esta no se ha solicitado. En el decreto de pruebas, cuando eso no la decretamos, doctor. Era el momento para proponer recursos si usted consideraba... Sí, no se pide. No se solicitó, doctor. No fue solicitada. Señor Ricardo, póngase de pie, por favor. Aquí, por favor. Señor Ricardo, la declaración que usted va a rendir es una declaración bajo la gravedad de juramento. Un poquito más hacia atrás, por favor. Es una declaración bajo la gravedad de juramento. En tal sentido, todo lo que usted diga debe estar ajustado a la verdad y nada más que la verdad. El Código Penal colombiano establece en su artículo 442 que el que en actuación administrativa o judicial falte a la verdad o la calle total o parcialmente incurrirá en una pena de prisión de 6 a 12 años. Si me percato de que usted está faltando a la verdad en la declaración que va a rendir, dispondré la compulsa de copias entre las autoridades penales respectivas para que investiguen su conducta por el presunto delito de falso testimonio. Usted, conociendo, señor Ricardo, estas consecuencias adversas que tiene faltar a la verdad en una declaración como la que van a rendir, jura decir la verdad y nada más que la verdad. Al micrófono, por favor, y me indica si jura. Lo enciende. Sí, juro. Tome asiento, por favor. Señor Ricardo, nuevamente sus nombres completos. Ricardo Heraclio Latorre Osorio. Su cédula. 19-268-409 de Bogotá. Los datos que consignó al inicio de esta audiencia se mantienen. Se mantienen, señora juez. Su estado civil. Casado. ¿Qué estudios tiene? Soy médico egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Usted a qué se dedica actualmente? Actualmente trabajo en consulta externa con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur en horario de la mañana y en la tarde trabajo con subsidio. Indíquele usted al despacho cómo se dio el traslado a Porvenir. Bueno, nosotros, yo empecé a trabajar empecé a trabajar en la Secretaría de Salud el 29 de noviembre del año 1980 y posteriormente, cuando se crearon las empresas sociales del Estado, fuimos trasladados a las empresas sociales del Estado, en este caso al Hospital de Usme, donde estuve cotizando hasta el año 96, finales del 95 exactamente, a la Caja de Previsión Distrital. Posteriormente nosotros fuimos afiliados por el empleador al Instituto de Seguros Sociales y a inicios aproximados del año 1997, con permiso del empleador, acudieron a mi sitio de trabajo unas personas que se identificaron como asesores del Fondo Porvenir, iban con permiso del hospital. En el momento en que llegaron, pues obviamente estábamos los funcionarios trabajando, por lo tanto pues les dijimos que apenas nos desocupáramos los podíamos atender. Cuando ellos se presentaron y nos pudimos reunir, se presentaron como asesores del Fondo Privado Porvenir, ofreciendo la afiliación a dicho fondo. Dentro de las cosas que ellos ofrecieron en esa época, la primera era que el Instituto de Seguros Sociales se iba a acabar, que existía la posibilidad de afiliarnos a los fondos o al Fondo Privado Porvenir, porque no se sabía qué iba a pasar con el seguro y que corríamos el riesgo a largo plazo de que no pudiéramos pensionarnos. En vista de eso, pues empezamos a que nos explicaran de qué se trataba el fondo de pensiones y dijeron que el fondo de pensiones tenía ventajas sobre el seguro en que primero uno se podía pensionar a la edad que quisiera. Segundo, que si nuestro deseo no era pensionarnos, que
podíamos retirar el dinero y que se nos devolvía en la totalidad. Tercero, que ellos se encargaban de recaudar nuestra historia laboral que tuviéramos hasta ese momento, independientemente del sitio en que hubiéramos laborado en el país. ¿Y qué desventajas le indicaron? ¿Le indicaron alguna desventaja, algún inconveniente trasladarse? Nunca nos hablaron de perjuicios con el traslado, nunca nos hicieron un comparativo de qué podíamos perder o ganar al trasladarnos. Simplemente que la puerta que nos abrieron era la posibilidad de que aseguráramos una pensión a futuro afiliándonos con ellos. ¿Usted le generó alguna inquietud en ese momento, decir qué consistía ese traslado, qué consistía lo que dejaba atrás, el régimen de prima media con el que entraba? Pues obviamente que nosotros preguntamos en esa reunión qué consecuencias esto podía traer a largo plazo y dijeron que de acuerdo a lo que nos estaban ofreciendo, que ellos no veían que hubiera ningún perjuicio para nosotros. Dentro de las cosas que recuerdo que no nos dijeron fue el hecho de que al afiliarnos teníamos el derecho a la retractación. No les informaron Nunca eso. nos informaron eso. Posterior a eso, usted en algún... Por favor, la persona que está en sala con el celular. Después de eso, ¿usted en algún momento se acercó a una oficina de Porvenir a indagar alguna situación especial, a preocuparse por su sistema pensional, qué iba a pasar? Pues con el transcurso del tiempo, pues con el ofrecimiento que nos hizo el Fondo de Pensiones Porvenir, pues lo lógico era creer y pensar que eso iba a suceder a futuro. Entonces, obviamente, en la época en que a mí me visitaron, yo tenía aproximadamente unos 42, 43 años. Y pues obviamente que uno a veces no dimensiona a largo plazo, o es decir, perdón, corrijo, no ve uno como tan cercana la pensión. Sin embargo, yo sí asistí varias veces a la oficina de Porvenir. Cuando yo hice la afiliación, manifesté, en vista de que ellos dijeron que se encargaban de recolectar la historia laboral, yo manifesté los sitios donde yo había trabajado antes de estar cotizando a la Caja de Previsión Distrital, o sea, del año 1980 para atrás, que eran 2 años que desempeñé en el departamento de Boyacá, el primero como médico rural, dependiente del hospital Elías Solarte de Miraflores, Boyacá, y el segundo como médico director del Hospital Baudilio Acero de Turmeque, Boyacá. Di las fechas aproximadas porque pues no tenía exactamente las fechas de inicio y terminación de cada uno, pero sí di los años en los cuales había laborado y de quién dependía, que era la Secretaría de Salud de Boyacá. Entonces, siempre me dijeron que eso llevaba un trámite, que tenía que esperar, y yo periódicamente iba a las oficinas de Porvenir a preguntar cómo iba lo de mi historia laboral, si ya estaba consolidada, y me dijeron que no, que tranquilo, que no me preocupara, que ellos se encargaban de eso. ¿Ese fue el único objeto de ir a usted a Porvenir posteriormente? Sí, porque yo realmente creía en lo que me ofrecieron. Apoderado a Porvenir. Le pueden hacer hasta 20 preguntas. Si le indican, diga cómo es cierto sí o no, usted va a decir si es cierto o no es cierto y después contestar o aclararse algo si lo quiere hacer. Buenos días, señor Ricardo. Buenos días. Manifiéstele o aclárele, por favor, al despacho si esa asesoría que usted nos comenta fue de manera grupal o fue individual. Fue de manera grupal. ¿Cuánto tiempo, si recuerda, transcurrió de esa asesoría grupal a usted firmar ese formulario de vinculación? El formulario se firmó el mismo día. ¿Puede indicarme el día en que se firmó el formulario de vinculación? Sé que fue el mes de febrero, pero no tengo el dato exacto. Febrero del año 1997. Indíquele al despacho si usted leyó ese formulario de vinculación. Sí, en lo que especificaba y recuerdo que decía el formulario eran datos básicos
pero no recuerdo que dijera nada más específico respecto a lo que podía ofrecer por venir. Cuando usted firmó ese formulario de vinculación, ¿entendía que estaba trasladándose al régimen de ahorro individual? Eso no lo explicaron de esa manera. ¿Usted lo entendía? Por eso contesto, ellos no explicaron que era un ahorro individual. Simplemente, No, pero es que la pregunta... ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que estaba tratando de régimen? Usted dice, Sí. no lo explicaron, perfecto. ¿Usted sabía eso? pues que me estaba trasladando de régimen, sí, sí, claro que lo entendía. ¿Usted sabía en ese momento si sus aportes o le explicaron si iban a ir dirigidos a una cuenta de ahorro individual? No, esa parte no la explicaron. ¿Cuándo supo de que sus aportes iban a ir dirigidos a una cuenta de ahorro individual? A medida, como repito, como dije al principio, que yo iba a las oficinas a averiguar lo de mi historia laboral, cuando yo cumplí 61 años, me acerqué a solicitar información sobre lo que iba a ser mi pensión para empezar trámites. Y fue cuando me enteré, primero, que tenía que tener un monto determinado para tener una pensión. Eso no me lo dijeron cuando me afiliaron. Segundo, que solamente de acuerdo a lo que había recolectado por venir y que aparecía, de acuerdo a la información que Porvenir me dio como historia laboral consolidada, mi pensión era aproximadamente un salario mínimo. ¿Recuerda usted si le hablaron de que sus beneficiarios o sus hijos podían optar alguna, en caso de su fallecimiento, a optar a una pensión? En esa época no. ¿No lo recuerda? Lo que pasa es que normalmente cuando uno firma un formulario de afiliación, tiene que colocar unos beneficiarios. Y yo, obviamente, coloqué en esa época los beneficiarios que tenía. Pero que me explicaran que ellos iban a seguir con una pensión al fallecer yo, no me lo especificaron, no me lo dijeron. Manifiéstele al despacho si usted tenía conocimiento de que podía realizar aportes voluntarios con Porvenir. Eso tampoco lo dijeron cuando me afilié. ¿Usted tuvo conocimiento de que podía realizar esos aportes voluntarios? Pero eso lo conocí posteriormente en una de las averiguaciones que hice en las oficinas de Porvenir, de la calle 72. ¿Recuerda usted en qué fecha fue que le dieron esa información? Eso ¿Qué fue año? aproximadamente hace unos 12 años, más o menos, 12, 15 años. Su motivación, conforme a la declaración que le dio al despacho, principal para trasladarse de régimen, fue que le indicaran que el seguro social se iba a acabar. Específicamente sí. ¿Tuvo usted conocimiento si el seguro social se acabó? Pues el seguro social, lo que yo tengo entendido, pues la verdad yo de cosas administrativas y gubernamentales no sé mucho porque pues sé más de medicina, pero sí supe que se liquidó el Instituto de Seguros Sociales igual que se liquidó la Caja de Previsión Distrital y que posteriormente se creó un ente nuevo que es Colpensiones. Conforme a su respuesta anterior y pese a que su motivación principal era de que el seguro social se iba a acabar, ¿por qué no se trasladó a Colpensiones?
porque creí en los beneficios que me ofreció el Fondo Porvenir cuando nos hicieron la primera y única asesoría que recibimos. Manifiéstele al despacho si respecto a la información que le dio Porvenir, esto era que usted podía pensionarse a la edad que quisiera, que podía retirar su dinero en caso de no llegar a una pensión, si recuerda los requisitos que le indicaron para optar a este tipo de modalidades pensionales o... No, simplemente lo que ellos dijeron era que eso se podía hacer, pero no dieron requisitos. No tengo más preguntas. Muchas gracias, tome asiento. Señor Ricardo, puede tomar asiento. No existen pruebas pendientes para practicar ni evacuar, en tal sentido se declara cerrado entonces el debate probatorio. Notifico esta decisión en estados. Apoderados, les concedo la palabra, presenten sus alegatos de cierre en el término máximo de 5 minutos. Apoderado, doctor. Muchas gracias, señora juez. Rogamos a su despacho al momento de proferir la sentencia de primera instancia se tenga establecido lo previsto por el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia en concordancia y en forma principal con el artículo 48 de aquella misma obra, de donde se desprende que el régimen o la administración de la pensión es de naturaleza pública y solo se generaron los fondos de pensiones para descentralizar o generar un producto adicional para la misma sin que ello significara una separación total frente a los principios de irrenunciabilidad, favorabilidad, mínimo vital que consagra la obra laboral. Asimismo, solicitamos a su despacho que se tenga en cuenta los hechos que se declararon probados en la presente causa y que resultan de vital importancia, como fueron el hecho sexto. Allí se reconoció que efectivamente a partir del año 1994 los fondos privados de pensiones sí iniciaron una agresiva publicidad para afrontar el traslado masivo de los trabajadores colombianos, y asimismo en el mismo hecho se aceptó que se realizaron las visitas personales, entre otras personas, al señor Ricardo Heraclio Latorre. Por ende, se tiene probado que el traslado del demandante se sucedió en el barrio o localidad de Santa Librada, ubicado en Usme, Bogotá, Distrito Capital, hasta donde se trasladaron el asesor de Porvenir con la anuencia de su empleador para propiciar el traslado de los trabajadores del sector médico que se encontraban en aquel lugar. Y esto también está confesado en el hecho número 7. También se tiene confesado en el hecho número 16 que no se dio la información y que correspondía al demandante. La postulación del hecho 16 fue esa y así se aceptó por Porvenir en el folio número 114 bajo el argumento que ellos esgrimieron de que para aquella época no se exigía dar un informe detallado acerca del compromiso que adquiría la AFP correspondiente. Superados entonces los hechos que ya se tienen confesados, rogamos al despacho que se tenga vista el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por la analogía, que autoriza el artículo 145 de nuestro ordenamiento procesal laboral para declarar que la parte demandada incumplió con la carga probatoria. En efecto, la parte demandante parte de un principio general del derecho establecido en el inciso segundo incluso de la norma que acabo de referir, de hacer afirmaciones indefinidas, negaciones indefinidas, es decir, no se recibió la información eficaz, leal y confiable, detallada, clara y precisa para surtirse el traslado. Ello obligaba a que el fondo de pensiones trajera al expediente
toda la documental que tienen en sus oficinas que acreditaran que efectivamente se cumplió con aquella con aquel cumplimiento de la información. Aunado a lo anterior, la jurisprudencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y ahora consolidada con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha referido o ha dado prevalencia como principio de justicia a la carga dinámica de la prueba, que no es otro principio que el que tiene la mejor facilidad para traer el acervo probatorio es la parte quien finalmente tiene la obligación de hacerlo así. Y ello responde, entre otras cosas, al principio general del derecho laboral de una desigualdad procesal entre las partes, que el operador judicial está llamado a buscar su nivelación en el trámite de cada caso laboral. También, entonces, dado el incumplimiento de aquella carga probatoria, se tiene entonces por probado que el traslado, además de habérselo hecho en el lugar de trabajo del demandante, nunca fue solicitado por el demandante, sino que fue patrocinado en primer lugar vía administrativa por Porvenir, quien hizo los contactos con la oficina de personal del distrito para abordar en sus lugares de trabajo a sus empleados públicos. Claro, tampoco se probó qué clase de información se dio en febrero de 1997. Solicitamos al despacho que se tenga en cuenta que Porvenir S.A. no demostró la capacitación dada a los asesores comerciales que apoyaron el traslado del señor Ricardo Heraclio. Si se observa la contestación de la demanda desde los hechos 13 y superiores, resulta un argumento que hace transversal toda la contestación, en donde dice que el fondo se preocupó por la capacitación de sus asesores para que finalmente llegaran a los ciudadanos. No pasa de ser una mera afirmación carente de total acervo probatorio que permitiera inferir que estas personas sí tenían la capacidad para ello. Rogamos al señor juez también, al despacho, que se tenga en cuenta la reciente jurisprudencia y de incluso que se viene desarrollando desde el 2000 y la última de la doctora Claria Cecilia Dueñas, donde en la ratio de Decidendi se deja totalmente sentado los 4 presupuestos que se debe tener en cuenta por el operador judicial cuando se estudian esta clase de demandas de traslado. Y la primera tiene que ver con la constatación del deber de información como un requisito ineludible y que ese requisito existe desde la propia creación de los fondos, contrario a lo que vienen esgrimiendo de que estas obligaciones se gestaron solo a partir del año 2015. El segundo precepto que dejó la sentencia referida es que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación resulta ineficiente e insuficiente para probar un consentimiento informado. El tercero, como lo refería anteriormente, tiene que ver con la carga de la prueba y la inversión a favor del afiliado, y la cuarta tiene que ver con el alcance de la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en torno a la ineficacia de los traslados, en donde dice que no se constituye como un requisito sine qua non estar cobijado por un régimen de transición o haber tenido un derecho causado al momento en que se consolidó el traslado. Y estos 4 puntos son los que la mayoría de la Corte Suprema de Justicia dejó establecidos para la procedencia de este traslado. Por eso rogamos a su despacho entonces que se declare la ineficacia del mismo, se ordene la inscripción nuevamente en el régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, y como consecuencia de lo anterior entonces se haga el traslado de el capital representado en semanas de cotización correspondiente para efectos de que en un tiempo futuro el demandante tenga la posibilidad de pedir su pensión conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Muchas gracias. Apoderado de Porvenir. Su señoría, conforme a la fijación del litigio centrada por el despacho referente a si estamos a una nulidad o ineficacia del traslado realizado por el demandante, en que se avisore alguna vicio en el consentimiento por error o engaño o asalto a su buena fe, de ese traslado realizado el 7 de febrero de 1997,
planteo los siguientes alegatos de conclusión. Y es que referente al escrito de contestación, evidentemente se acepta el hecho sexto, pero en el mismo se está aludiendo o se está diciendo que frente a la publicidad que desempeñó mi representada, se hicieron los traslados, porque el mismo demandante está indicando allí que conforme a la publicidad se hicieron visitas personales a las empresas, lo que pues obviamente es una realidad que se conoce ampliamente. Ahora, y frente al hecho 16, conforme se plasmó en el escrito de contestación, para el momento del traslado de régimen del demandante no se realizaban o no se dejaba por escrito, porque en muchas ocasiones sí podían realizarse, solamente que no se dejaban por escrito, esas simulaciones o cálculos actuariales o proyecciones pensionales, conforme a que esta obligación legal ya nace es con la ley 1748 del 2014 y su decreto reglamentario 2071 del 2015. Partiendo de este aspecto, la jurisprudencia que ha centrado la Corte frente a la nulidad y la ineficacia del traslado avisora una carga de la prueba a las administradoras de pensiones. Y bien como su señoría lo conoce, la sentencia 1452 del 2019 centró ese deber de información o recopiló ese deber de información en el cual se debe hacer ese contexto, esa carga dinámica de la prueba frente al momento fáctico que realizó el traslado de régimen en el caso del demandante para el año 97. ¿Y qué tenemos allí? Que esa reglamentación exigía que se realizara de una manera libre y voluntaria, se indicaran características propias del régimen de ahorro individual y que la voluntad de los afiliados quedara por escrito de permanencia de cualquier régimen pensional, lo que, como bien quedó probado dentro del proceso, en el formulario de vinculación se avisora la voluntad del mismo. Ahora, frente a la información suministrada por parte de mi representada, la cual no se agota solamente en ese traslado de régimen, como bien lo indica la Corte, sino en todo el periodo de afiliación del demandante, se puede ver que, contrario como lo manifiesta el apoderado del demandante, no fue una presión por parte de los asesores de Porvenir. Bien se avisora que los mismos llegaron al lugar de trabajo del demandante, encontrándose él, como dice en su interrogatorio, ocupado, les indicaron que pues de momento posterior que se desocupara podían hablar, lo que así ocurrió, accediendo libremente el demandante de recibir la información. Indica allí que le afirmaron que el seguro social se iba a acabar, que podía optar a una pensión a cualquier edad, lo cual es un aspecto, una característica propia del régimen de ahorro individual, siempre se alcance el capital necesario, que podía retirar su dinero si no llegaba a una pensión. Evidentemente es una característica de la devolución de saldos, que en este aspecto puede verse como una ventaja del régimen o una característica, va más al régimen de ahorro individual, ya que es del 100% esa devolución de saldos, y que podían recaudar su historial laboral. Cuando se le pregunta en qué oportunidades él se acercó a estas oficinas de Porvenir, es decir, tenía conocimiento de las mismas, que fue en varias ocasiones conforme al aspecto de su historia laboral, que en el momento de la asesoría no le indicaron que podía realizar unos aportes voluntarios, pero que tiene conocimiento de que esos aportes voluntarios los puede realizar desde hace 12 o 15 años, que fue la asesoría o la información que le suministraron cuando él se acercó a esta oficina de Porvenir. Ahora, y conforme a él lo indica en su interrogatorio de parte, cuando le realizan esa proyección pensional, en cual pues no es una satisfacción frente a ese monto de la mesada pensional, pues su señoría, es un aspecto propio del régimen de ahorro individual que no se puede avisorar o concluir por una nulidad o una ineficacia, cuando el demandante, por ejemplo, tuvo conocimiento, ya pueda que no sea en el momento del traslado de régimen, pero sí es de hace 12 o 15 años que podía realizar aportes voluntarios y no los realizó, lo que llevaría consecuentemente a un incremento en su monto de su mesada pensional, que es lo que centra evidentemente el presente proceso. Otro aspecto también principal, si la motivación o el aspecto principal del demandante fue que el seguro social se iba a acabar,
y tiene conocimiento de que posteriormente el régimen de prima media es administrado por Colpensiones, como durante más de 15 años no se trasladó a este régimen, sino ya a portas, estando dentro de una prohibición legal. Por los anteriores argumentos, su señoría, considero que mi representada cumplió con dicho deber de información, tanto en el aspecto fáctico al momento del traslado, como posteriormente, conforme a lo indicó el demandante en su declaración de parte. En este aspecto, pues debe ser absuelta de todas y cada una de las pretensiones invocadas en la demanda. Gracias. Apoderada de Colpensiones. Gracias, su señoría. De manera respetuosa me permito presentar mis alegatos de conclusión, solicitando se observa mi representada de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Lo primero a resaltar es que el demandante, de manera libre y voluntaria, haciendo uso de su derecho a la libre escogencia, suscribe el formulario de afiliación con la AFP Porvenir. Además, el artículo 2 de la ley 797 del 2003, el cual es el que establece el derecho a la libre escogencia, también establece una prohibición legal. Esto es que las personas que están próximas a cumplir la edad para pensionarse no pueden trasladarse de régimen cuando le faltaren menos de 10 años para acceder al derecho para cumplir su derecho a la pensión de vejez en el régimen de prima media. Sin embargo, pues esta prerrogativa puede ser objeto de discusión siempre y cuando las personas que están próximas a la edad de pensionarse hubieran cotizado 15 años de servicios o su equivalente en semanas, circunstancia que no se presenta dentro del presente caso. En este orden de ideas, el objetivo perseguido con el periodo de carencia, tal como lo señala la sentencia C1024 del 2004, consiste en evitar la descapitalización del régimen solidario del prima media, el cual se produciría si se recibieran a personas que están próximas a cumplir la edad para pensionarse. Asimismo, se vulneraría o se iría en contravía el derecho a la equidad de los demás afiliados que sí han cotizado su salario al régimen de prima media para acceder a una pensión. Adicionalmente, es importante precisar que dentro del presente trámite el demandante no cuenta con una expectativa legítima de pensión al momento del traslado, no era beneficiario del régimen de transición ni por edad ni por número de semanas, por lo tanto pues era imposible para la AFP en ese momento determinar qué régimen pensional resultara más favorable al aquí demandante. Adicionalmente, pues tal como lo manifestó él dentro de su interrogatorio de parte, no estuvo coaccionado tal como lo pretende hacer ver el apoderado de la parte demandante, sino que él tenía la posibilidad de escoger en efectuar este traslado o no. Sin embargo, pues haciendo uso de su derecho a la libre escogencia y partiendo del principio de la buena fe constitucional, él decide firmar el formulario de afiliación con la AFP Porvenir. Por lo tanto, ese formulario tiene plena validez y constituyó los efectos jurídicos que él pretendía. Esto es que la administradora de fondos de pensiones Porvenir administrara los recursos provenientes de sus aportes al sistema general de pensiones. En esos términos, su señoría sustentó a mis alegatos de conclusión, solicitándose observar Colpensiones de todas las pretensiones. Muchas gracias. Escuchados los alegatos de cierre, el despacho prefiere la siguiente decisión en el presente asunto. Se tiene que el señor Ricardo Heraclio de la Torre Osorio, por intermedio de apoderado judicial, interpone demanda ordinaria laboral de primera instancia en contra de la administradora colombiana de pensiones Colpensiones y contra la administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir, para que, previo a los trámites legales, se declare y condene la nulidad del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual considerado realizado ante Porvenir, junto con la devolución de los dineros indexados que se encuentran en la cuenta de ahorro individual, y que se ordene a Colpensiones activar su afiliación al régimen de prima media. Fundamenta sus pretensiones en los hechos que dan cuenta la demanda y que se resumen a folio 7 a 10 del expediente. Una vez admitida la demanda, esta es contestada en debida forma tanto por Colpensiones como por Porvenir, entidades que se oponen a las súplicas de la misma, conforme se lea folio 73 a 85 y 113 a 126. Se encuentran reunidos los presupuestos procesales
para emitir una decisión o una sentencia de fondo. Asimismo, no se observa una causal de nulidad que pudiera invalidar lo que está aquí se ha actuado. El problema jurídico entonces será determinar si es nulo o ineficaz el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado por el señor Ricardo Heraclio Latorre Osorio a través de Porvenir, y por ende si deben trasladarse los aportes que poseen su cuenta de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida administrada por corporaciones, y si tiene que devolver todos esos aportes debidamente indexados. Ahora bien, las premisas que rigen, fácticas que están en este asunto, se tiene que se allegan certificados laborales del señor Latorre a folios 23 a 26, donde se observa que estuvo afiliado al régimen de prima media con prestación definida desde el 29 de noviembre de 1989 a través de la Caja de Previsión del Distrito FONSEP. Igualmente se aporta reporte de semanas cotizadas en pensiones a folios 86 y 87, en el que se evidencia que el actor continúa en dicho régimen con la afiliación al extinto ISO de Convenciones al 1 de enero de 1996. Por otra parte, a folio 127, ahora formulario de vinculación de traslado 85-6907 a porvenir de fecha 7 de febrero de 1997 con fecha efectiva el 1 de abril del mismo año, conforme al portal de Sofondos que está en documento contentivo a folio 129. Frente a esto, el despacho traerá a colación que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ya en reiterados pronunciamientos desde el 33.083 del 22 de noviembre de 2011, también en uno anterior, 31.989-2008, ha considerado y reiterado indicar que para considerar que el traslado del régimen pensional estuvo procedido de voluntad y deseo del afiliado, se requiere que la administradora de ahorro individual haya suministrado una información completa, clara, oportuna y comprensible sobre las condiciones específicas de su situación pensional. Así, esto unido al criterio de la transparencia, donde debe indicarse no solamente lo favorable, lo benéfico para el traslado como se establece en estas diligencias, sino también lo desfavorable y las consecuencias y las diferencias de uno u otro régimen, para que se pueda pensar que ese traslado estuvo precedido de la voluntad, ya que se suministra la información necesaria y requerida, como se ha establecido en la sentencia SL 3496 de 2018, SL 782 de 2018. A modo anterior, teniendo en cuenta desde el principio de que rige el sistema de seguridad social y el fin que tiene, conforme se establece el artículo primero de la elección del 93, se tiene que la elección de tanto el modelo de prima media como prestación definida como el de ahorro individual con solidaridad es determinante para establecer el derecho de la pensión y para poder establecer que en las entidades encargadas de la dirección deben ofrecer o poder determinar que si fue una decisión informada, se debe establecer que se suministra una información que sea objetivamente verificable, en el entendido que el afiliado debe conocer los riesgos del traslado, pero y no solamente los beneficios que éste reporta. Ahora bien, se tiene que decir también por parte de este despacho que este deber de información, ya como lo ha sentado en diferentes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, entre otros el del pronunciamiento SL 19447 de 2017, se ha establecido que este deber de información surge y nace desde el año 93 con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en su artículo 97, donde se señala que las entidades vigiladas, en este caso las AFP, deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan una información necesaria para lograr mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita tener juicios claros y objetivos para elegir las mejores opciones que se encuentren en el mercado. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la calidad de estas administradoras que tienen y la función que desempeñan en el sistema, que es un sistema no solamente de carácter financiero, donde son profesionales y tienen un nivel de profesionalismo en esto, y donde se les puede a raíz de eso exigir una mayor diligencia y un mayor profesionalismo, como se ha dicho. También cumple una función ligada al sistema de la seguridad social y por ende cobra una mayor preponderancia estas funciones que cumplen, y por eso es que se ha dicho que se lleva una especial protección fundada inmersa en la confianza pública de las mismas, y por tanto estas deben ser más diligentes, tener mayor
diligencia, ya que no solamente reciben una retribución por servicio, sino también tienen los conocimientos de carácter técnico para poder suministrar la información debida, tal como se ha establecido en la sentencia SL 3496 del 2018. Frente a la carga de la prueba, debe señalar este despacho que ya también la jurisprudencia ha asentado, entre otros, en procedimientos 782-2018, 3496 del 2018, que conforme y a voces del artículo 1604 del Código Civil, como se señala también en sentencia 19-447-2017, la diligencia, la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha ido a emplearlo, lo que en este caso concreto se traduce, y según los razonamientos efectuados, en la administradora del fondo de pensiones, concretamente para el caso en porvenir. Adicionalmente, decirse que el artículo 167 del Código General del Proceso establece que las negaciones indefinidas no requieren prueba, y en tal sentido desde la demanda se afirma que no se recibe la información suficiente que ilustrara a la aquí demandante de las condiciones de un otro régimen, de las ventajas y desventajas de esto, y por tanto estas negaciones indefinidas trasladan la carga de la prueba a contra quien se aducen. Debe estar despacho a precisar que si bien se ha afirmado que este artículo 167 del Código General del Proceso establece lo referente a la carga dinámica de la prueba, y eso es lo que establece, no es menos que este artículo está compuesto por tres supuestos. El primero de ellos, que los hechos deben probarlos de quien el supuesto hecho se debe probar por el efecto que la persona que lo persiga. Posteriormente habla de la carga de la prueba efectivamente, donde se dice que el juez puede hacer la inversión a quien esté en mejor calidades de probar, y aparte habla de las negaciones indefinidas. Entonces no se puede confundir una negación indefinida con una carga dinámica de la prueba, que son supuestos diferentes. Incluso las negaciones indefinidas están contempladas desde el Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente, conforme a lo que se ha manifestado, también se tiene que, debe ser entonces por venir el que tenía la carga de la prueba de mostrar que se le dio la información suficiente al actor de las condiciones del traslado, las condiciones de los regímenes, de las ventajas, las desventajas. Pues si bien se manifiesta dentro del proceso que sí se dieron unas desventajas, no se logra extraer lo mismo frente a las consecuencias adversas negativas para que el aquí demandante, en el momento que hizo el traslado, pudiera tener como las opciones y poder elegir realmente qué más le convenía, ya que al no contar con toda la información, la elección no puede considerarse de manera voluntaria y firme, ya que no hay una decisión informada. A esta conclusión pues se llega con las pruebas que están obrantes en el proceso, que echa de menos entonces el despacho que haya prueba por parte de porvenir que se dio esta información en los términos antes referidos. Del interrogatorio que rinde el demandante no se logra extraer que exista una confesión frente a que hubiera tenido conocimiento claro de uno u otro régimen de las consecuencias de ese traslado. Si tiene conocimiento de algunas ventajas, se le han puesto conocimiento de que él iba a acabar, y otras situaciones que si bien pese a que no intentó retener anteriormente, como lo pone el presidente de la prueba en los alegatos de prueba de porvenir, en los alegatos de cierre, no es lo menos que no se logra de ello buscar esos efectos adversos que persigue la prueba de interrogatorio de parte. También se observa que está la solicitud a folio 127 del traslado del régimen a porvenir, en donde está un formulario, donde está una leyenda o una forma impresa, donde se señala que hace constar que realizada de forma libre, espontánea y sin presiones la escogencia del régimen de ahorro individual. Para esta juzgadora, ese escrito no tiene la virtualidad de mostrar o llevar al convencimiento que efectivamente se ha dado de manera suficiente en la información en los términos indicados desde el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y que fue desarrollada posteriormente por otras normativas, y que también hubiera sido traído en los términos que ha entendido la jurisprudencia que se debe dar el mismo. Ya que pues considera este despacho que esto simplemente es una forma impresa, y como se ha señalado entre diferentes sentencias, no tiene entonces el poder suficiente, ya que es una cláusula genérica de adhesión, como se ha señalado en sentencia de SL 49.964 del año 2018. Adicional a lo anterior, debe decir este despacho que tampoco se
se puede concluir no tiene relevancia en este asunto que el demandante esté o no en régimen de transición, ya que no se ha establecido ese deber de informar tan solamente a las personas que estén afiliadas o estén beneficiarias ya del régimen de transición. El deber de información es para todos los afiliados que deciden en un u otro momento trasladarse de régimen, y esta posición pues también ha sido ya sostenida y desarrollada por la jurisprudencia en diferentes pronunciamientos, entre otros en la sentencia que ya hemos citado, la SL 49.964, donde luego de establecer lo del formulario, lo de las cláusulas genéricas, establece que este debe la trascendencia, hacer de información sin que la persona dice claramente encontrándose, o deber que se debe dar encontrándose o no la persona, el afiliado en régimen de transición. Es de acotar que, tal como lo señala el apoderado actor en su alegato de cierre, existe reciente jurisprudencia, la SL 1452 de 2019, con ponencia de la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, radicado 68852, donde se desarrollan todos estos tópicos que se han desarrollado en esta sentencia y que resume también o reafirma la posición que se ha mantenido o que se tiene al respecto frente a la carga de la prueba, el deber de información cuando surge, cómo se desarrolla, en qué nivel va desarrollado actualmente, donde se hace también una referencia a los formularios de afiliación, su validez y finalmente frente al régimen de transición, compartiendo plenamente esta juzgadora los argumentos allí esbozados y que no están por más decir, también han sido reiterados en prudencias anteriores como se observa en esta decisión. Ahora bien, se debe también señalar que al no demostrarse que se cumplió en debida forma con el deber de información para el cambio del régimen, se torna ineficaz la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad y por tanto, porque ese acto de traslado no produce entonces efectos, pues ante la violación de ese deber de información, dicho acto no puede proyectarse en el mundo de las relaciones jurídicas. Razón entonces por la que se impone el regreso automático del señor Ricardo Heraclio Latorre Osorio al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Como consecuencia, Porvenir deberá, dentro del término de un mes siguiente a la ejecutoria de esta decisión, efectuar el traslado de los aportes pensionales, cotizaciones y o bonos pensionales con todos sus frutos e intereses y los gastos de administración y de traslado contenidos en la cuenta de ahorro individual del aquí demandante a la emisora colombiana de pensiones Colpensiones, quien deberá aceptar ese traslado y su afiliación sin ningún tipo de dilaciones y actualizar su historia laboral. Finalmente es de acotar que si bien la parte actora solicita la indexación o los intereses de lo que no sea posible en este proceso, cuando se hace el traslado, se ordena el traslado que se ha dispuesto en eso y los traslado de los aportes, pues en eso ya están los rendimientos y gastos financieros, por tanto, el despacho no impondrá ninguna condena adicional a lo yo mencionado. Se proponen por la parte pasiva, tanto por Porvenir como por Colpensiones, la excepción de prescripción. Este despacho acoge los planteamientos señalados en la sentencia SL 1429 de 2019, radicado 56.174, con ponencia del doctor Botero Zuluaga de este año, como se indicó, donde se ha señalado que las pretensiones encaminadas a obtener la nulidad de traslado del régimen pensional y sus efectos, establecidas en los artículos 488 y 151 del Código Postal de Trabajo y la Seguridad Social, sobre la prescripción trienal no aplican, pues aquellas ostentan un carácter declarativo y se relacionan con un derecho fundamental irrenunciable e imprescriptible, no susceptible de extinción por el transcurso del tiempo, tal como se viene indicando. Ahora bien, no se pueden aplicar normas de carácter civil, ya que nuestra Corte Suprema de Justicia en este punto y ese tópico ha sido ya enfática en señalar, por ejemplo, entre otras en la sentencia 9373 de 2017, que al tener norma especial y norma expresa frente a las prescripciones, estas son las que debemos remitirnos. Tampoco tendría soporte para declarar una excepción de prescripción el hecho de que se faltaran menos de 10 años para el traslado del régimen, ya que al declararse sin efectos ese traslado inicial, pues esta prohibición no estaría llamada a aplicarse. Asimismo, se declaran no probadas las excepciones formuladas por Colpensiones que denomina inexistencia de la obligación, buena fe, imposibilidad para cumplir con las obligaciones pretendidas, y las de Porvenir denominadas falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, prescripción de las obligaciones laborales de tracto sucesivo, enriquecimiento sin justa causa y ausencia de responsabilidad atribuible a la demandada.
Se condena en costas a porvenir, fijando como agencia en derecho la suma de 1.000.000 de pesos sin costas a cargo de Colpensiones, porque esta entidad considera este despacho no dio origen a este proceso y estaba ligada en su momento a un acto de traslado válido. En mérito del expuesto, el juzgado 21, la hora del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar la ineficacia del traslado del régimen de prima media, régimen pensional efectuado por el señor Ricardo Heraclio Latorre Osorio al régimen de ahorro individual con solidaridad del 7 de febrero de 1997 con fecha efectiva 1 de abril de 1997 por intermedio de la Sociedad Administradora de Pensiones y Garantías Porvenir S.A. y en consecuencia declarar como afiliación válida la de régimen de prima media con prestación definida administrada por Colpensiones, tal como se dijo en la parte considerativa de esta decisión. Segundo, condenar a la Sociedad Administradora de Pensiones y Garantías Porvenir a trasladar los aportes pensionales, cotizaciones o bonos pensionales con todos sus frutos e intereses y los gastos de administración y traslado contenidos en la cuenta de ahorro individual del señor Ricardo Heraclio Latorre Osorio a Colpensiones. Para ello se le concede el término de un mes. Tercero, condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a activar la afiliación del demandante en el régimen de prima media con prestación definida y actualizar su historia laboral. Cuarto, declarar no probar las excepciones de fondo propuestas por la pasiva. Quinto, costas en esta instancia a cargo de la administradora de la Sociedad Administradora Colombiana de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., fijando como agencia en derecho la suma de 1.000.000 de pesos sin costas a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. Sexto, consulte esta decisión con el superior por ser adversa a los intereses de Colpensiones. Notifico esta decisión en estrados. ¿Apoderado, doctor? Sin pronunciamiento, señor juez. Porvenir. Su señoría, de manera respetuosa, me permite interponer recurso de apelación en contra de la decisión emitida por el despacho, haciendo alusión a los siguientes argumentos. La declaratoria de la ineficacia del traslado conforme a una falta de información, si bien dentro del escrito de demanda y dentro del presente proceso nunca se desconoció ese deber de información por parte de mi representada, compartiendo la tesis del juez de primera instancia referente a que el mismo existe desde el decreto 663 de 1993. Ahora, si bien la Corte Suprema ha elaborado una línea jurisprudencial que puede entenderse pacífica y reiterada frente a personas que se encuentren en aspectos fácticos similares y frente a un aspecto del deber de información, ha indilgado a las administradoras de pensiones que tienen esa carga de la prueba, debe analizarse y centrarse frente al momento fáctico del presente proceso. Y es que si se analiza frente al traslado realizado por el demandante en el año 1997, no se exigía por parte de ningún aspecto ni legal ni jurisprudencial que para dicha época se dejara por escrito la asesoría que se le daba a los afiliados. Ello no puede concluirse a que al no dejarse por escrito se estuviera omitiendo ese deber de información, ya que como constancia y como quedó probado dentro del proceso, existe la voluntad y la intención del demandante de trasladarse de régimen y de haber recibido toda la información, más aún cuando el mismo ostenta un nivel profesional y sabe las implicaciones mismas de un acto jurídico como es el de trasladarse de régimen pensional. Es en este aspecto que debe analizarse o debe indilgársele o exigírseles a las administradoras de pensiones las pruebas que al momento de su traslado se efectuaran, ya que pues aspectos como dobles asesorías o simulaciones o proyecciones pensionales son aspectos que surgen con posterioridad en el caso del traslado de régimen del demandante. Es frente a este aspecto que se encuentra o se debe analizar el artículo 167 del Código General del Proceso, en el que le atribuye al juzgador la facultad de atribuirle esa carga de la prueba a la parte que esté con mejor calidad de probar un hecho o un aspecto, y es frente a este aspecto que la Corte se ha referido frente a este aspecto. Si bien las administradoras de pensiones tienen todo el conocimiento o todo el deber de informar, eso no quiere decir que no se le haya suministrado al demandante, pues teniendo en cuenta que al momento, como ya se indicó, no se exigía dejar una documental por escrito a la asesoría que se le suministraba al demandante.
Frente a las características más referidas que se le deberían indicar al demandante, vale la pena resaltar que independientemente de si eran ventajas o desventajas, son propias que, como él lo indicó en el interrogatorio de parte, se le indicaron características mismas y propias del régimen de ahorro individual, como aspectos concretos de la devolución de saldos, una pensión anticipada e incluso una información posterior con 12 años al momento actual de poder realizar unos aportes voluntarios, situación que sí se puede sacar del interrogatorio de parte, y que si se efectuarían dichos aportes voluntarios, ello efectuaría un cambio proporcional al monto de su mesada pensional, que es la razón principal que aqueja el presente o aquejó el presente proceso. Es por esto pues que no se puede analizar ese formulario de vinculación como un formato preimpreso, porque es un documento probatorio que avaló la Superintendencia Financiera de la época y que cumplía los requisitos del decreto 692 de 1994. Como última materia de apelación es referente a la devolución de los rendimientos financieros y los gastos de administración. Por un aspecto, porque no existe una argumentación por parte del ATCO referente a por qué se deben realizar esa devolución de gastos de administración y rendimientos financieros, y por un segundo aspecto, por el efecto jurídico que genera la ineficacia o la nulidad de la afiliación, frente a que, al ser un acto que retrotrae el efecto jurídico, no podría condenarse o llevaría a un enriquecimiento sin justa causa al demandante de una característica que es propia y legalmente establecida por la Ley 100 del régimen de ahorro individual, como es los rendimientos financieros. Esos rendimientos financieros se generan por la pertenencia del mismo en el régimen de ahorro individual. Si hubiese estado en el régimen de prima media, lo mismo no hubiese ocurrido. Y los gastos de administración son consecuencia legalmente establecida pues de generar esos rendimientos financieros. Por los anteriores argumentos, solicito al tribunal revocar la decisión emitida por el despacho y en su lugar absolver a mi representada de todas y cada una de las pretensiones. Gracias. Colpensiones. Gracias, su señoría. De manera respetuosa me permito interponer el recurso de apelación ante el Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial en su sala laboral, con el fin de que revoque en su integridad la sentencia proferida por el juzgador de primera instancia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Lo primero a resaltar es que el artículo 83 de nuestra Constitución Política señala que las actuaciones tanto de los particulares como de las entidades públicas están investidas del carácter de buena fe que no se logra desvirtuar dentro del presente proceso. Por lo tanto, se tiene que la AFP Porvenir al momento del traslado brindó la información que en su momento imponía la normativa legal vigente al afiliado. Por el contrario, dentro del expediente obra formulario de afiliación suscrito por la parte demandante, y esta situación, conforme lo establece el artículo 11 del decreto 692 de 1994, implica la aceptación de las condiciones propias del régimen al cual se pretende afiliar. En estos términos, pues, tal como lo manifestó la parte demandante dentro de su interrogatorio, él conocía que estaba efectuando un traslado del régimen y pues con la firma de ese formulario de afiliación aceptó que fuese la AFP Porvenir quien administrara sus aportes pensionales. Adicionalmente, pues el demandante conocía las instalaciones o sedes físicas de la AFP Porvenir, sin embargo nunca indagó sobre su futuro pensional, dejando este hecho librado al azar, siendo que, bien es cierto, existía la obligación por parte de la AFP de brindar información. También el afiliado tenía la obligación de actuar con el cuidado y diligencia de un buen padre de familia, indagar sobre su futuro pensional, sobre las consecuencias de sus traslados, máximas si se tiene en cuenta que los artículos 59 y siguientes de la Ley 100 de 1993 consagran las condiciones propias bajo las cuales opera o funciona el régimen de ahorro individual con solidaridad. Sin embargo, pues brilla por su ausencia que él mismo hubiera indagado sobre las consecuencias de su traslado. Adicionalmente, pues el demandante no es beneficiario del régimen de transición ni por edad
ni por número de semanas, no contaba con un derecho consolidado o con una expectativa legítima de pensión que le permitiera a la AFP en su momento determinar a través de una proyección pensional qué régimen pensional le resultaría más favorable. Por lo tanto, pues él, haciendo uso de su escogencia al derecho a libre escogencia del traslado de régimen, aceptó las condiciones propias del régimen de ahorro individual con solidaridad. Es por lo anterior que solicito a los honorables magistrados revocar la sentencia proferida por el juzgador de primera instancia y asimismo estudiar en grado jurisdiccional de consulta respecto de los puntos que no fueren apelados y pudieran perjudicar a mi representada. Muchas gracias. Por ser procedentes, los recursos de apelación interpuestos por Porvenir y por Colpensiones se conceden los mismos en el efecto suspensivo para que se surtan ante el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en su sala laboral. Por secretaría, remitirse el expediente con destino al superior. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se termina y firma el acta por María Fernanda Ulloa Rangel, juez 21 del Distrito de Bogotá, así mismo por la persona que nos asiste y nos acompaña en la audiencia. Feliz resto de día, Marta.